Bienvenidos a nuestra tercera clase, nuestra tercera semana de Inquebrantable. Es una bendición poder volver a estar con todos ustedes a través de los grupos pequeños. Siempre es bueno juntarnos y es bueno pasar un tiempo que sea de bendición para cada uno de nosotros. Esta semana quiero compartir con ustedes un examen. ¿Sabes que sería muy bueno que cuando tú y yo lleguemos al cielo ya sepamos las preguntas que Dios nos va a hacer a nosotros? El día de hoy yo te quiero dar las 8 preguntas que nos van a ayudar a entender si nosotros tenemos integridad, fidelidad o no tenemos integridad. Muy interesante la clase, la enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. Solamente quiero repasar, como lo he estado haciendo las últimas 2 semanas, el sermón que el domingo estuve compartiendo. Durante este tiempo en grupos pequeños, estoy repasando la enseñanza del domingo, lo que estamos mirando el día domingo, porque en su guía, en la guía de grupos pequeños, tienen algunas preguntas que están relacionadas con el sermón del domingo. Por esa razón, estamos viniendo a una vez más repasar la enseñanza que estuve compartiendo el domingo, y después de repasar la enseñanza, voy a estar compartiendo la enseñanza que va a ser una ayuda al sermón del domingo. Entonces son 2 partes. La primera parte de los grupos pequeños es repasar lo que aprendimos el día domingo. Si tú no has estado en Iglesia Amistad, nos daría mucho gusto que nos visitaras. Si asistes solamente al grupo, nos darías mucho gusto que nos visitaras, que estuvieras con nosotros y que juntos pudiéramos aprender más de lo que Dios nos está enseñando durante esta serie de Inquebrantable, hablando acerca de los principios de la vida de Daniel y cómo vivir tu fe en un mundo secular. Una serie muy interesante. Durante estas últimas 3 semanas hemos estado compartiendo, el primer domingo estuve compartiendo acerca de qué hacer cuando nuestro mundo se estremece. Esa fue la primera enseñanza. Estuve hablando específicamente de cómo Dios usa nuestros problemas para bien y qué nosotros debemos de hacer. La segunda semana estuve hablando acerca de cómo Dios probó, ya miramos ahora sí, la primera prueba que pasó Daniel, la prueba de la comida, del por qué Daniel, él debería de comer de la comida asignada por el rey Nabucodonosor a él, a Daniel y a los otros amigos que estaban con Daniel. Por 3 años Daniel está en este programa de adoctrinamiento, donde está aprendiendo toda la doctrina, la cultura, la creencia, la religión de Babilonia. Y entonces el rey también le ha asignado comida. Y miramos cuál fue la respuesta de Daniel ante esta situación. El reto del día de hoy y esta semana estuve compartiendo, ya específicamente hablando de esta semana, es que estuve hablando acerca de la siguiente prueba para Daniel, porque él estuvo siendo adoctrinado específicamente en la doctrina y la educación de Babilonia. Y aunque el día domingo explicaba acerca de esta doctrina, te puedo decir que Babilonia, cuando tú y yo miramos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Babilonia en aquel entonces, Babilonia era una de las culturas e imperios más anticristianos que se podrían conocer en sus tiempos. Estaban en contra de Dios. Ellos tenían por muy alto no a sacerdotes, no a pastores, no a ningún tipo de religión. Ellos tenían por muy alto a lo que son los adivinos, los magos, los hechiceros, los brujos, aquellas personas que de alguna u otra forma estaban envueltos en ciencias ocultas. Y eso, yo quiero decirte que eso es lo que le iban a enseñar a Daniel. Daniel viene, el trasfondo que él tenía, judío, pues por supuesto él le habían enseñado de Dios mismo, de Jehová de los ejércitos. Él había aprendido acerca del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Daniel había aprendido las historias de Dios y ahora viene a una cultura diferente donde su convicción y su educación va a ser cambiada y transformada, y lo van a meter a esta escuela donde por 3 años el fin va a ser que él se convierta en un brujo, en un adivino, en una persona, en un vidente, alguien que debe de tener cierto tipo de conocimientos para mirar lo oculto.
Así es que Daniel es también puesto a prueba. Y eso es lo que miramos el día domingo. Entonces, en sus notas van a mirar que tenemos la primera parte de las notas donde repasamos la enseñanza del domingo. ¿Cuál fue la tercera prueba de Daniel? Cuando Daniel fue probada su fe. Y específicamente hablamos acerca de cómo sobresalir en un mundo sin perder tu fe. ¿Cómo puedes estar tú en la escuela? ¿Cómo puedes estar tú en el trabajo sin que tú pierdas tu fe? A pesar de que este mundo no es un mundo que está buscando los principios de Dios, sino está buscando los propios principios del mundo seculares o paganos. Y aprendimos de Daniel que hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes miran en sus notas, el punto número 1 dice: decidir de antemano permanecer firme con Dios. Ese es el punto número 1 si nosotros queremos sobresalir en un mundo sin fe. Número 2, nunca debemos dejar de nosotros de aprender. Necesitamos estar constantemente aprendiendo. Número 3, me sumerjo en la palabra de Dios. Miramos que el estudio de la palabra de Dios es muy importante. Cuando yo estudio la palabra de Dios, me ayuda a mí a no ser confundido por cualquier otra religión o creencia. Me ayuda a mí a identificar las mentiras, los engaños que en muchas ocasiones nos están tratando de vender alguna otra religión, alguna otra creencia. Cuarto, elegir creyentes como mis mejores amigos. Eso es muy importante, que tengas personas cristianas cerca de ti para que te ayuden y puedan ustedes seguir caminando en su vida cristiana. Número 5, pertenecer conectado a una iglesia, a un grupo pequeño y a un ministerio. Debemos de estar conectados. La palabra de Dios, en ninguna área en la palabra de Dios se dice que el cristianismo se vive aislado o apartado. Eso es algo diferente a las religiones en el mundo, porque las religiones en el mundo nos enseñan que si alguien es santo, esa persona va a vivir apartada. Entre más apartado esté de la sociedad, más santo es. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña algo totalmente diferente. La palabra nos enseña que si yo estoy cerca de las personas, es cuando encuentro más santidad para mi vida. Porque a través de nuestras relaciones, a través de nuestros grupos pequeños, a través de la iglesia, del ministerio, es ahí donde nuestro carácter y nuestra vida está siendo probada. Por eso Dios nos quiere conectados. Dios quiere que te conectes al grupo, Dios quiere que te conectes a la iglesia, Dios quiere que te conectes con el ministerio. La vida cristiana no está para vivirse sola. Y por último, recordar que Dios me va a recompensar cuando soy fiel y estoy haciendo las cosas que Él espera para mi vida. Entonces, ya viniendo a la enseñanza, a la siguiente parte de su guía de grupos pequeños, van a mirar que el día de hoy vamos a hacer un examen de fidelidad. Daniel fue hallado fiel. Él fue fiel a pesar de que fue confrontado su propia educación, sus propios principios. Él fue hallado fiel. Él se mantuvo fiel. Ya miramos los principios con los cuales Daniel siguió para mantenerse fiel. Pero ¿cómo sabemos, cómo sé yo que yo voy a estar siendo fiel? Déjame primero déjame leer esos 2 versos que están aquí, que son muy importantes. El primero está en Proverbios capítulo 20, versículo 6 y dice así: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Muy interesante este verso. Muchos se dicen ser amigos fieles. Hay muchas personas que dicen: yo soy fiel, yo soy una persona leal, yo soy una persona que estoy contigo, que no te voy a traicionar. Pero el proverbio termina con la pregunta: ¿pero quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Porque encontrar personas dignas de confianza, encontrar personas a las cuales podamos confiar, es difícil. Cuando miramos en la vida de Daniel, Dios lo pone a prueba. Dios pone a prueba la fidelidad y la integridad de Daniel. Y Dios dice: ¿será que eres fiel? Estuve compartiendo con ustedes que antes de que Dios te recompense con algo en tu vida, primero te va a poner a prueba. Antes de darte una bendición, tal vez te va a poner en una prueba de estrés o en una prueba de presión. En algo va a ser probada tu integridad, va a ser probada tu paciencia, va a ser probada tu amor, va a ser probada tu fe. Porque Dios quiere darte algo más. Dios no te puede confiar algo que es más valioso, que es más responsabilidad,
que acarrea más cosas para ti, más bendiciones por supuesto, pero Dios no te va a dar más a ti si primero con lo que tienes no eres fiel. Y el proverbio dice, ¿podremos encontrar a alguien digno de confianza? La verdad es de que cada vez menos en este mundo encontramos personas dignas de confianza. Por eso es que tenemos tantos contratos incumplidos, a pesar de que el ser humano está creando formas de tratar de protegerme de tal forma que no me engañen, de tal forma que no me hagan un fraude. Aún así, aunque existe un contrato, aunque existe algo escrito, hay personas que siguen engañando y que siguen mintiendo y que es muy difícil encontrarte una persona de confianza. Mira el siguiente verso, Salmos capítulo 12, versículo 1, dice, sálvanos Señor, ya que no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. Sálvanos Señor. En verdad necesitamos que Dios nos salve y necesitamos encontrar gente sincera, gente de confianza. ¿Por qué deberíamos de desarrollar fidelidad? Déjame decirte 4 cosas del por qué tú y yo tenemos que ser fieles e íntegros tal y como lo fue Daniel. Primero, debemos de ser fieles para parecernos a Dios. Dios es un Dios fiel. Él se mantiene firme en su promesa, en su palabra. Dios no titubea, Dios no duda, Dios es fiel. Segundo, porque es una garantía de las bendiciones de Dios en mi vida. Si tú quieres garantizar las bendiciones de Dios para tu vida, entonces permanece fiel. Tercero, porque la fidelidad me prepara para el ministerio, para el servicio, para el trabajo a Dios. Una persona que es infiel no debería de estar sirviendo en el trabajo de Dios. Dios está buscando gente fiel. Cuarto, la fidelidad será recompensada en el cielo. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, ahí es donde Dios va a recompensarnos a nosotros. Así es que, ¿qué te parece si vamos a la siguiente parte del mensaje? Porque hoy sí quiero ya entonces enseñarte cuáles son las preguntas. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo que soy una persona fiel? ¿Cómo Dios puede confiar en mí? ¿Cómo yo sé que Dios puede confiar en mí y darme sus bendiciones a mi vida? Déjame darte 8 preguntas que vienen en el examen. Cuando tú llegues al cielo, estas preguntas son las que van a determinar nuestra fidelidad. Las encontramos en la palabra de Dios. Y son 8. La primera dice así. Esa es la primera pregunta que tú y yo tenemos que responder del examen. La primera es, ¿tengo los valores correctos? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo son tus valores? ¿Cuáles son los valores? ¿Por cuáles valores tú te estás rigiendo? Si tus valores no son los valores bíblicos, estamos en graves problemas. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 16, versículo 13, hablando específicamente del valor al dinero o al obtener más, porque hay personas que viven esta vida tratando de obtener más. Lucas capítulo 16, versículo 13 dice así, ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Si tu valor principal es la riqueza, por supuesto es una persona infiel. La persona infiel es aquel que tiene como valores el placer, aquel que tiene como valor la comodidad, aquel que tiene como valor la riqueza. Y Dios dice, cuando yo no tengo los valores de Dios, no puedo estar con un pie en Dios y con un pie fuera de las cosas de Dios. La pregunta entonces para el examen final, la primera es, ¿tengo los valores correctos o no tengo los valores correctos? Tus valores correctos van a definir tu fidelidad. Número 2, ¿veo primero por los intereses de los demás? Esa es una gran pregunta. ¿Veo primero por los intereses de los demás? Una persona fiel es aquella a la cual está mirando porque las otras personas estén bien antes de mirar por mis propios intereses. Vamos a mirarlo en las Escrituras. Filipenses capítulo 2, versículo 20, 21 y 22 dice así. No tengo a nadie más que, como Él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Mira lo que Pablo está diciendo. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo,
que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su Padre. Pablo nos está diciendo en este pasaje de Filipenses que Timoteo es fiel porque siempre mira por los intereses de las otras personas y no pone sus intereses por delante. La cultura actual nos dice, ¿qué es lo más conveniente para mí? ¿Qué es lo que más me importa a mí? ¿Qué es lo que yo quiero, yo primero? Ese es un principio de esta cultura. Pero cuando tú y yo miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la fidelidad es una actitud. Y mi actitud es, yo quiero ver por los demás. Esta es una actitud que nosotros debemos de desarrollar. Y una persona fiel es la que mira por los intereses de otras personas. Tercera pregunta. La tercera pregunta dice así: ¿vivo en integridad en un mundo inconverso? ¿Vivo en integridad en un mundo inconverso? ¿Sabes qué? Con esta pregunta quiero que reflexionemos un poquito. ¿Qué testimonio tengo yo con las personas de afuera? Porque son las personas de afuera las que dan testimonio de mi carácter y de mi conducta. Yo he escuchado a muchísimas personas que dicen, con un creyente, con un cristiano, no hago ningún negocio. Porque se han encontrado con alguna persona que le dijo, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy un evangélico. Pero cuando ya se suponía que se iban a hacer las cosas con honestidad, íntegramente, esa persona actuó de una forma equivocada. Y hay muchas personas que han dejado un mal testimonio del cristianismo. Por eso la pregunta es muy importante. ¿Cuál es mi testimonio? No con los creyentes, sino con los inconversos, con la gente que no conoce de Dios. Hablando de la historia de Daniel, déjame leerte este pasaje de Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice así: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Si Dios quiere mirar mi fidelidad, no vendrá a la iglesia a preguntar, no vendrá con los hermanos a preguntarles si soy fiel. Dios va a ir con los inconversos a preguntarle, ¿esta persona es fiel? Ahí es donde está la evidencia. No es lo que mi familia dice acerca de mí, es lo que dicen las personas que no me conocen acerca de mí, que muestra realmente si soy una persona fiel y digna de confianza. Número 4, la cuarta pregunta: ¿cumplo con mis promesas? Esta es una gran pregunta. Si Dios nos quiere evaluar mi fidelidad, mi integridad, va a mirar si hemos cumplido nuestras promesas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 14, hablando de promesas que no se cumplen. Nubes y viento y nada de lluvia. Es decir, el cielo nos está prometiendo lluvia, porque hay nubes y porque hay viento. Nubes y viento y nada de lluvia. Es quien presume de dar y nunca da nada. ¿Has hecho alguna promesa a alguien que no has cumplido? ¿Sabes? El día de hoy hay más corazones rotos por gente infiel, por gente que algún día prometió algo y no lo cumplió. Porque sí, es muy fácil pedir prestado, pero qué difícil es pagarlo. Es muy fácil poner una actividad más en mi agenda, pero no cumplirla. Porque a la gente le cuesta trabajo ser fiel. La gente no encontramos gente digna de confianza porque no cumple sus promesas. Número 5. ¿Utilizo mis dones espirituales? Esa es la pregunta. ¿Utilizo mis dones espirituales? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de usar los dones espirituales que Dios nos ha dado a nuestras vidas, o de lo contrario, somos personas infieles. Dios nos ha dado dones espirituales y esos dones espirituales deben de ser puestos al trabajo. Y por eso tenemos tantas oportunidades de ministerio para servir. Porque cada vez que Dios añade una persona a la iglesia amistad, Dios entonces está añadiendo también dones espirituales para que la iglesia pueda seguir creciendo
cada uno de nosotros poniendo el don espiritual, trabajando juntos, nuestra iglesia se va a beneficiar. Si una persona entonces no pone su don espiritual al servicio de la iglesia, es una persona infiel. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo, y mira la siguiente palabra, fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios dice que cuando yo pongo a trabajar los dones espirituales, soy una persona fiel. Aquella persona que no pone a trabajar sus dones espirituales para el servicio de la iglesia es una persona infiel. Y lo triste es que hay muchas personas infieles sentadas en las bancas, en las sillas de la iglesia, sin ninguna intención de usar sus dones espirituales. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo debemos de usar lo que de gracia hemos recibido, asimismo de gracia darlo, administrando fielmente la gracia de Dios. Pregunta número 6. ¿Administro bien mis recursos financieros? ¿Administro bien mis recursos financieros? Esta es una gran pregunta. ¿Cómo manejas tú tus finanzas? Demuestra mucho tu fidelidad. Tan es así que mira lo que dice este pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Miramos una vez más este pasaje. Dios está hablando acerca de finanzas. Y dice, si yo no he sido honrado, si yo no he sido íntegro, si yo no he sido fiel con las riquezas mundanas, con las riquezas de este mundo que se van a desaparecer, dice Dios, ¿quién te va a confiar las riquezas verdaderas? ¿Cómo Dios me va a dar a mí una revelación espiritual si con las riquezas de este mundo que son temporales yo no puedo ser fiel? Si estoy gastando más de lo que yo gano, la Biblia dice, eres infiel. Porque muestra el manejo de mis finanzas, muestra la fidelidad y la integridad de mi propia vida. ¿Qué dicen tus deudas y el presupuesto que tú tienes? ¿Habla de una gente fiel, de una persona fiel, o habla de una persona infiel? Este verso no lo tienen en su guía, pero déjame leerlo. Está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice así: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo está hablando a la iglesia y Pablo nos está diciendo aquí que nosotros debemos de dar fielmente, debemos de dar constantemente, fielmente y regularmente. Es lo que nos está diciendo Pablo. Hacerlo constantemente, fielmente y regularmente. El uso, el manejo y administración de mis finanzas enseña mi fidelidad, mi integridad. ¿Eres íntegro con las finanzas? ¿Somos íntegros con las finanzas? Pregunta número 7. ¿Obedezco los mandamientos de Dios? Esa es la siguiente pregunta. ¿Obedezco los mandamientos de Dios? Vamos a leer este verso que está en 1 Samuel capítulo 2 versículo 35 y dice así: pero yo levantaré a un sacerdote fiel. Mira la característica del sacerdote, es un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Dios define la fidelidad como obediencia a sus mandamientos. Dios dice, voy a levantar un sacerdote y una de sus características es que es fiel. ¿Y cómo sé que es fiel? Porque obedece los mandamientos. Y los mandamientos de Dios, mi obediencia, enseña también mi fidelidad. Y por último, la pregunta número 8 sería así: ¿transfiero lo que he aprendido a otros? ¿Transfiero lo que he aprendido a otros? La Escritura nos enseña que nosotros estamos aquí, yo he creído y tú has creído, porque alguien fue fiel. Fue fiel al transferir el conocimiento que ellos tenían a nosotros. Ahora nos toca a nosotros transferir este conocimiento que tenemos, esta fe que hemos adquirido a otras personas. Mira el mandato de Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, y dice así: lo que has oído decir en presencia
de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes que, dice, dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo dice, lo que has oído de mí, diles a aquellos creyentes que son dignos de confianza, que también hagan exactamente lo mismo. Aquella persona, aquel creyente que no transfiere su fe, su testimonio, que por razones de miedo o de temor o de inseguridad, o tal vez está protegiendo su reputación, no se atreve a compartir su fe, Dios dice, esa persona es una persona infiel. Dios nos enseña que nosotros debemos de compartir el mensaje con otras personas, así como alguien fue fiel y lo compartió también con nosotros. La pregunta final entonces es, ¿cómo yo puedo ser fiel? Con tantas preguntas, tal vez después de escuchar todas estas preguntas, la moral ha caído un poquito en el grupo. Y tal vez te sientes un poquito abrumado después de estas cosas. Por eso, cuando leíamos los 2 primeros versos con las que empecé esta lección, tal vez iba a ser un tiempo difícil para nosotros, mirando que, como dice la palabra, no hay gente digna de confianza. Son muy pocos los dignos de confianza. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa fidelidad? Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, y dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cómo puedo ser fiel? ¿Puedo yo ser fiel? Porque la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Yo puedo ser fiel cuando tengo una relación con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu me llena, el fruto que yo voy a dar por la llenura del Espíritu Santo, uno de ellos es la fidelidad. El fruto prueba que una persona es fiel. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Cuando estoy cumpliendo con las responsabilidades que Dios me ha dado, esto indica que estoy lleno del Espíritu Santo. Es decir, ninguna de estas preguntas que tuvimos el día de hoy, que compartí con ustedes el día de hoy, ninguna de estas preguntas yo las puedo realizar por mi propia fuerza. Es imposible. Empezaríamos a vivir una religión. Y nosotros decimos que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Por eso es que yo no puedo ser fiel por mis propias fuerzas. Necesito que el Espíritu Santo venga a mi vida, me llene y entonces empiece a trabajar en cada una de esas áreas para lograr la fidelidad que Dios me está pidiendo. Daniel fue confrontado. Daniel pasó por una gran prueba. Ha pasado por la prueba de la comida y ahora ha pasado por la prueba de la educación. Y en cada una de estas pruebas, Daniel se ha mantenido fiel. Hoy tú y yo sabemos cuáles son las preguntas de la fidelidad. Vamos a hacernos un examen. Vamos a tratar de contestar esas preguntas, a mirar qué es lo que está dentro de nosotros. No importa si el examen el día de hoy lo reprobamos y sacamos una muy baja calificación. Eso no es lo importante, porque lo interesante de esto es que nos va a mostrar dónde estamos. Y tal vez donde estamos el día de hoy no nos gusta. Pero Dios es tan bueno y nos ama tanto que cuando tú y yo se lo pedimos, Él manda a su Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros y poco a poco empezar a crecer. Dios quiere que tú seas fiel. Dios quiere que adquiramos esa fidelidad, porque Él quiere bendecirnos con muchas más cosas en nuestras vidas. Muchas gracias por haber escuchado este tiempo de la fidelidad. Yo te animo a que en el grupo cada uno de ustedes comparta acerca de estas preguntas. Abre tu corazón. Permite que Dios explore tu vida. Sé lo más honesto y lo más sincero con el grupo. Y entonces ese grupo se va a enriquecer cuando todos estén compartiendo y hablando acerca de la fidelidad. ¿Qué has encontrado con este examen? ¿Eres una persona fiel? Eso lo van a descubrir ustedes en su grupo y en las preguntas. Nos encontramos la próxima semana, la semana 4 de Inquebrantable. Que Dios les bendiga.